doctor, disculpe, no sabía que se estaba mudando. Le dijo, no es que nos estamos mudando, lo que pasa es que no tenemos muebles. Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, como parte de mis Story Times, les voy a contar cómo fue la emigración de Cuba a Nicaragua. Esto es porque yo he estado sacando algunos videos donde cuento algunas de mis experiencias de vida y una de las preguntas que han surgido es, Laura, ¿cómo fue la emigración de Cuba a Nicaragua? Así que como ustedes me han pedido mucho este Story Times, decidí compartirles esta historia de vida que también involucra a mi familia. Por supuesto que antes de grabar este video yo le pedí permiso a ellos para saber si no se sentían incómodos si yo contaba cómo fue la emigración. Y ellos me dijeron que no había ningún problema. Así que por eso voy a contar esta historia. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma, te invito a suscribirte en el botoncito rojo y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Entonces comencemos. Resulta que yo vine de Cuba a Nicaragua cuando tenía 9 años. Mis padres tomaron la decisión de salir de la isla debido a que había una situación económica muy difícil en Cuba en ese momento, así que mi papá y mi mamá decidieron emigrar a Nicaragua. Yo he comentado también en algunos de mis videos que mi papá es cubano y mi mamá nicaragüense. Por tanto, en Nicaragua nosotros teníamos familia por parte de mi mamá. Fue muy difícil para mi hermano y para mí irnos de Cuba. De hecho, yo recuerdo que mi hermano durante prácticamente un mes no pudo dormir en esa nueva casa a la que habíamos llegado porque no se lograba adaptar. Y para mí también fue muy difícil porque yo estaba acostumbrada a estar en mi casa con mis padres, a ir a la casa de mis abuelos paternos, que eran los que vivían en Cuba, y para mí fue un choque emocional muy severo dejar toda mi vida, o sea, esos 9 años de vida que yo había vivido en Cuba. Dejé a mis amigas, dejé a mis maestras, dejé a mis amigos, a mis abuelos. Entonces fue un choque emocional muy profundo, muy duro. Recuerdo que me sentía fuera de lugar. Una de las cosas que más la gente me criticaba en Nicaragua era por mi manera de hablar, porque decían que yo hablaba muy rápido. Entonces, para tratar de adaptarme a este nuevo entorno, yo comencé a cambiar también mi manera de hablar. Me comencé a adaptar al nuevo país al que había llegado. Pero nosotros habíamos ido a quedarnos a casa de mi abuela, la mamá de mi mamá. Pero desde el inicio hubo muchos roces entre las dos familias debido a que ellos tenían su propia dinámica familiar y nosotros la nuestra. Así que cuando teníamos como 8 o 9 meses, mis padres tomaron la decisión de alquilar una casa en la capital y moverse a Managua. Esa decisión fue difícil porque en ese momento mis padres no tenían mucho dinero. Mi papá afortunadamente ya estaba trabajando como médico, pero ganaba poco. De hecho, tenía varios trabajos para tratar de solventar todos los gastos de la familia. Pero bueno, realmente ellos toman la decisión de mudarse y como había tan poco dinero, solamente en esa casa que alquilamos había una cocina, un refrigerador, un televisor y 4 literas que le habían regalado a mi papá. Así que no había nada en la casa. Mi mamá recuerdo que compró platos descartables, vasos descartables, cubiertos descartables y no los botábamos, los lavábamos y los reutilizábamos porque no había mucho dinero. De hecho, lo que ganaba mi papá se destinaba a pagar la renta de la casa, el alquiler de la casa, a pagar obviamente la comida, los servicios básicos y mi colegio, porque mis padres me matricularon en un muy buen colegio, porque siempre pensaron que invertir en la educación de sus hijos era muy importante. Ellos querían que yo estudiara en un buen colegio y eso significaba un colegio caro. Entonces, pues no había dinero para
lujos dentro de la casa, pero sí había dinero para lo verdaderamente importante. Además de eso, en ese periodo de tiempo mis padres comieron muchas sardinas porque mi papá había conseguido un trabajo en un dispensario médico y no le pagaban en dinero, sino que le pagaban en forma de comida. Y una de las cosas que más le daban eran sardinas. Entonces mi papá y mi mamá comían muchas sardinas y nosotros comíamos carne y pollo porque siempre nos priorizaron. O sea, nunca pasamos hambre, eso sí lo voy a aclarar, ni en Cuba ni en Nicaragua. Nunca fue que no teníamos que comer. Siempre, siempre, siempre nuestros padres nos proveyeron de lo necesario. Pero obviamente teníamos ese tipo de limitaciones, no íbamos al cine, no íbamos a comer a restaurantes, pues no podíamos porque la situación económica era complicada, era difícil. Recuerdo que cuando queríamos como hacer fiesta o celebrar por algo, mi papá nos compraba una Coca-Cola y esa era la manera de celebrar. Recuerdo también que una vez llegó a la casa un paciente de mi papá y cuando vio que no había nada en la casa, le dijo: doctor, disculpe, no sabía que se estaba mudando. Y mi papá, que siempre ha tenido buen sentido del humor, no se molestó ni nada. Le dijo: no es que nos estamos mudando, lo que pasa es que no tenemos muebles. Y el señor se sintió súper apenado con nosotros, pero en realidad a nosotros no nos hacía sentir mal saber que partíamos de cero, porque todo era ganancia. También recuerdo que a veces llegaban mis amigas a la casa y a jugar conmigo y no había dónde sentarse, no teníamos sillas, no teníamos mesas, entonces ellas se sentaban conmigo en las literas y ahí comíamos, jugábamos. Claro que como éramos pequeñas no notábamos mucho esas limitaciones, además tampoco era algo terrible, o sea, es cierto que no teníamos muebles, ni jarrones, ni cuadros, pero lo esencial en la casa estaba. Por lo menos había donde cocinar, donde guardar la comida, había platos desechables, platos descartables, o sea, eso sí había. Recuerdo también otra vez que llegó un amigo de mi papá, que fue muy especial con nosotros, y él me preguntó dónde dormía. Entonces yo le enseñé la litera, era una litera pequeñita y dura, o sea, dura, era bien incómoda. Bueno, el que se ha acostado en una litera sabe que no es lo mismo que una cama. Y entonces él, cuando vio la litera, me dijo: te voy a regalar una cama. Entonces la primer cama en la que yo dormía aquí en Nicaragua me la regaló ese amigo de mi papá. ¿Qué les puedo decir? O sea, fue difícil. Fue difícil, no tanto, aunque ustedes no lo crean, por las limitaciones económicas, sino porque yo extrañaba mucho mi casa. Yo extrañaba mucho a mis amigas, yo extrañaba mucho mi entorno, pero no había otra manera, o sea, había que salir adelante a como fuera. Entonces mis padres ahorraron un poco y decidieron poner un negocio, pusieron una farmacia. Y después que pusieron esa farmacia comenzaron a ahorrar y pudieron dar la prima de una casa. Nos mudamos a esa casa. Obviamente eso tomó un periodo de algunos años y después de eso mis padres ahorraron porque hay algo que debo de reconocer, que mis padres son muy trabajadores y no gastan en cosas superfluas, sino que tienen visión de futuro, visión de emprendimiento. Entonces ellos siempre supieron que querían tener algo propio, un negocio propio, porque mi papá siempre me decía que cuando uno trabaja para otra persona, esa persona te puede despedir en cualquier momento. Y uno tiene que estar listo cuando ese momento llegue. Y la manera de estar listo es tener un negocio alterno. Es decir, es convertirte en un emprendedor. Es tener algo que nadie te pueda quitar. Así que eso lo aprendí desde muy pequeñita. Por eso creé un canal de YouTube que es mi proyecto personal, en el cual yo he invertido mis ahorros, mi tiempo, mi esfuerzo, mi preparación. Y es porque yo quiero tener algo mío. Algo que nadie me pueda quitar, algo que no dependa de un jefe, de una persona externa a mí que se dedique a explotarme. Y esa mentalidad emprendedora en realidad viene de mis padres. Yo desde que soy muy pequeña los he visto luchar contra viento y marea para salir adelante y sin lugar a dudas lo lograron. Mucha gente que me conoce actualmente cree que yo no viví estas cosas. Y se lleva la impresión que mi familia y yo
siempre tuvimos esta vida relativamente acomodada, porque no es que somos ricos, para nada, pero sí tenemos una vida relativamente acomodada. Pero en realidad no siempre fue así. Al inicio fue duro, al inicio teníamos pocas cosas, aunque yo creo que sí hubo algo que nunca faltó en mi hogar y fue el amor. O sea, nuestros padres nos querían muchísimo, siempre nos dieron mucho cariño, siempre priorizaron nuestros estudios y siempre nos enseñaron que con el trabajo duro se puede salir adelante. Y poco a poco ellos fueron saliendo adelante, pusieron su negocio, pagaron nuestras universidades, mi hermano se hizo médico, yo me gradué de periodista, luego estudié una maestría. Bueno, ya actualmente yo trabajo, pero obviamente nuestros padres siempre nos respaldan y nos ayudan. Y bueno, pues esa fue mi experiencia emigrando de mi país natal, Cuba, a Nicaragua. Debo de decir que en Nicaragua nos han abierto los brazos, ha sido un país muy generoso con nosotros. Yo tengo doble nacionalidad, la cubana y la nicaragüense, pero obviamente el proceso inicial de emigrar fue difícil, no lo voy a negar. Hubiera preferido no haber tenido ese tránsito de un país a otro, porque hay en ti una cierta sensación de desarraigo. Se llama el síndrome de Ulises, es decir, tiene nombre, ¿no? Es el síndrome del inmigrante. Porque uno siente que en ese nuevo país como que te falta un pedazo de ti. Y es un vacío que es muy difícil de llenar. En cierta manera te adaptas al país, pero una parte de ti siempre se sigue sintiendo extranjera y añoras el país donde naciste. Es difícil, o sea, no es fácil al comienzo, pero uno puede salir adelante, uno puede trabajar, esforzarse y darse cuenta que has emigrado a un país que te está dando nuevas oportunidades, que te está dando oportunidades que no hubieras tenido en tu país, y eso hay que agradecerlo. Y lo menos que uno puede hacer es contribuir a ese país con esfuerzo, con trabajo duro y con dignidad. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita y recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolenCasa@gmail.com. Y si quieres dejarme en la casilla de los comentarios tu opinión sobre mi proceso de emigración, me encantaría saber también si tú has emigrado de un país a otro, ya sea que eres cubana, nicaragüense, chileno, peruano, mexicano. También me encantaría saber cómo fue tu experiencia de vida, porque del aprendizaje de otros todos nos enriquecemos. Bye bye.